Me acompaña Carlos Santizo, él es director corporativo de gobernanza e innovación digital en el Estado del Banco de Desarrollo para Latinoamérica. Es actual miembro del Consejo Global en Transparencia y Anticorrupción del Foro Económico Mundial y ha sido director en Innovación y Servicios para los Ciudadanos y Dirección de Capacidades en el Sector Público del Banco Interamericano de Desarrollo. Voy a dejar a Carlos en control de la presentación. Un gran abrazo desde el Perú y bienvenido, Carlos. Pues sí, buenos días y muchas gracias, Marushka, Yolanda y Diego y todo el equipo de la PCM. Aquí le saluda Carlos Santizo, le saludo desde Bogotá, en Colombia, y es un placer poder estar con ustedes esta mañana. Como lo decían, yo soy el director de Innovación Digital del Estado de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, donde intentamos también trabajar estos temas. Y realmente es un gran honor y un placer estar con todos ustedes aquí. Es increíble que con la tecnología nos podamos conectar desde Iquitos, desde Trujillo, desde Parma, desde Pasco, desde Puno, de Piura, Arequipa, Tarma y muchos más, en todo, no solo en todo el Perú, en todo el mundo. Y realmente eso es realmente lo que esta tecnología nos permite, estar juntos, mismo si estamos lejos, y poder acercarnos para compartir pensamientos y para compartir experiencias, porque realmente creo que en todos estos días lo que vamos a hablar, lo que van a hablar es que finalmente la transformación digital, de tecnología y digital tiene poco, pero tiene mucho de transformación. Y detrás de la transformación están ustedes, ¿no? Está la gente que está intentando transformar el Estado para hacer que los servicios sean más amigables, más cercanos a la ciudadanía. Entonces, es realmente un placer estar con ustedes y muchas gracias, Marushka, muchas gracias al Gobierno del Perú, a la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM por esta invitación a participar en lo que es el primer bootcamp internacional en servicios e innovación digital. Y me parece que es sumamente interesante que nos vamos a centrar estos días realmente en el tema de servicios para la gente a través de la innovación digital, ¿no? Y creo que la palabra clave que vamos a seguir hablando esta semana tiene que ver con la innovación y que detrás de la innovación estáis ustedes, están las personas, ¿no? Y creo que el programa es espectacular, ¿no? Realmente un programa muy rico, con muchas experiencias que van a poder, todo el mundo vamos a poder aprender de todos los que participan en esta semana. Ojalá también, no solo de lo que se hizo bien, pero también de lo que se hizo mal, ¿no? Creo que tenemos que aprender también de nuestros errores, de las cosas que no funcionan, porque realmente parte de la innovación está la experimentación, el riesgo, ¿no? El atreverse, tener el coraje de arriesgarse. Y realmente, pues, va a ser una semana espectacular. Y también un poco subrayar lo que también viene haciendo el gobierno del Perú en los últimos años, reconocer y realmente subrayar los progresos que han hecho ustedes todos bajo el liderazgo de Marushka, bajo el liderazgo de la PCM, en transformar, digamos, no solo las tecnologías, pero también las mentalidades, y que todo el equipo de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM han impulsado un cambio en los últimos 2 o 3 años en el Perú, que es realmente impresionante, desde organismos multilaterales como el Banco, como la CAF, de ver todo este progreso, este dinamismo, que se impulsaron reformas institucionales, de políticas públicas, para acelerar la transformación del sector público. Realmente un trabajo que todos ustedes han hecho en estos últimos años es realmente impresionante y desde el banco pues reconocer todo esto impulso que también viene con la ley de gobierno digital del año pasado, que se acaba de reglamentar y que da una hoja de ruta, ¿no? En los objetivos, el propósito de todo este cambio, ¿no? Y realmente creo que vamos también a ver que lo importante también en la discusión de esta semana es que al final de todos estos cambios no es tener mejores, digamos, servicios en lo teórico, pero realmente cambiar y lograr cambios en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y es precisamente, creo que las vidas de las personas que nos atraen todos, ¿no? Aquí. Creo que el común denominador de todos los que participan en este bootcamp es realmente este propósito, este nuevo propósito de mejorar la vida de los ciudadanos, de la vida cotidiana.
Porque, bueno, como le decía, al final son las personas que importan, son las personas que deben liderar el cambio, tanto ustedes desde la administración pública, como también los usuarios de los servicios públicos. Y creo que ahí estamos viendo un cambio cultural, una transformación cultural en la mentalidad de la administración pública. Yo les voy entonces, tengo un poco menos de media hora para compartirles un poco unas reflexiones muy breves, para un poco dar inicio a este debate con algunas experiencias y lecciones, y le voy a compartir aquí una presentación que le tenía Muchas gracias, preparada. Carlos. Apagamos nosotros nuestras cámaras, Yolanda, y le dejamos a Carlos el escenario. Gracias. Aquí, entonces, ¿ven la presentación ahora? ¿Sí? Todo bien, Carlos, sí, todo bien. Perfecto. Perfecto, entonces, como le comentaba, aquí la innovación digital tenemos realmente que pensarlos y centrarlos en la persona, y realmente el tema de esta primera sesión realmente tiene que enfocarse en las personas como la gente que, como ustedes, hacen el cambio dentro del Estado, pero también las personas que son los usuarios de los servicios públicos y para los cuales todos trabajamos. Yo quería un poco empezar esta charla un poco también tomando en cuenta el contexto que estamos, el contexto de crisis, pero también de oportunidad que la pandemia también representa. Aquí, claramente, yo siendo un poco francés, también me gusta siempre recordar lo que decían antes, y un pensador y un poeta francés del siglo pasado solía decir que el gran problema de nuestros tiempos, como el de hoy, es que el futuro ya no es lo que solía ser. Creo que ahí lo que tenemos todos es estos cambios también generan incertidumbre porque las cosas están cambiando más rápido que igual se puede pensar cómo se pueden mejorar. Y entonces aquí hay una cierta incertidumbre que estos cambios imponen. Y muchas de las cosas que vamos a hablar estos días tienen que ver realmente cómo manejar y cómo aprovechar esta incertidumbre, estos cambios, en términos no solo por ejemplo, del futuro del trabajo en el sector público, pero también la transformación de todos nuestros trabajos apalancando nuevas tecnologías. Y vamos a ver algunos de estos dinamismos. Yo en mi presentación quería hacerle tres más tres puntos, ¿no? Tres grandes transformaciones que vemos en la región y en el mundo, pero también un poco recalcar tres principios directores que muchos gobiernos están tomando como principios rectores para su transformación digital, y tres maneras de innovar en el sector público que la tecnología ahora nos permite y que antes igual no era tan posible. Entonces, tres grandes transformaciones creo que estamos viviendo, que se venían ya, digamos, realizando en los últimos 10 años, 15 años, pero que la pandemia está acelerando de manera muy importante y muy brutal. Y creo que la primera el primer cambio, es un cambio de expectativas en la demanda por mejores servicios digitales de los ciudadanos. Creo que la crisis ha sido una prueba de estrés en nuestra resiliencia digital como sociedades, como economías, pero también como gobiernos, para poder proveer servicios a los ciudadanos de manera ininterrumpida. Y la crisis también ha sido un gran acelerador para esta transformación digital de nuestras administraciones públicas, en la manera que se gestionan los recursos públicos o los procesos administrativos dentro del Estado, en la manera que se relaciona con los ciudadanos, y también en las nuevas maneras de trabajar en el sector público y de hacer las cosas. Y estamos viendo cambios que son cambios tecnológicos, pero también son cambios culturales, ¿no? Por ejemplo, mucho se habla, por ejemplo, del futuro del trabajo con esta revolución tecnológica, pero también se debe hablar de la transformación del trabajo dentro del sector público que permite la tecnología para acabar con tareas rutinarias que no necesariamente agregan valor, y enfocar mucho más la atención como servidor público al usuario, al ciudadano y a esta relación con el ciudadano. Y en esta crisis, en muchos países hemos visto estos grandes cambios de expectativas de los ciudadanos en cuanto a la calidad de los servicios, y de hecho, sí, más digitales, pero también más humanos, ¿no? Más cerca de sus realidades y de sus expectativas. En términos, por ejemplo, de simplicidad de la relación entre el Estado y los ciudadanos, de la agilidad, de la calidad de los servicios públicos digitales y presenciales también.
Y creo que una cosa que hemos visto que cambia muchísimo, digamos, el contexto en el cual se dan estas transformaciones digitales, es que hay una mucha mayor apropiación, digamos, de los canales digitales por los ciudadanos para relacionarse con el Estado. Hay un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo que es buenísimo, que muestra que, digamos, la demanda por servicios digitales, o sea, antes de la crisis, unos 20% de la población usaba canales digitales para realizar trámites y hoy en día esta se duplicó al 40%. Entonces vemos realmente ahí una aceleración de la demanda y de las expectativas de los ciudadanos que realmente nos empujan todos en los gobiernos nacionales, pero también los gobiernos, y sobre todo los gobiernos locales, la verdad, en atender mejor esta demanda, pero también manejar nuevos riesgos que también se generan con esta transformación. Riesgos de una brecha digital en términos de acceso, que se debe invertir para ampliar la cobertura, la accesibilidad y los costos del acceso a Internet, pero también las habilidades digitales para permitir a la gente entender mejor cómo utilizar lo que estas tecnologías nos da para poder ampliar los servicios, ¿no? El segundo cambio que vemos aquí también, además de esta mayor demanda de servicios digitales de calidad por los ciudadanos, es una mejor también oferta de servicios digitales desde las administraciones públicas, y lo vamos a ver en muchos de los países que van a estar presentando en ese bootcamp. Hubo una aceleración de muchas de estas reformas, pero también mucha más demanda o, digamos, apetito por la innovación dentro del Estado, desde el Estado. Y la innovación también se ha convertido en un motor de cambio en las administraciones que llevan ustedes, que están aquí todos escuchándonos, que es impresionante ver cuánta gente nos está escuchando esta mañana, pero ver cómo también como servidor público, desde mi municipio, yo puedo cambiar procesos pequeños, medianos o grandes que cambian la vida de la gente de manera muy concreta. Y esta innovación no es una innovación por innovar, es una innovación por mejorar la calidad de los servicios y proveer mejores servicios a los ciudadanos. Y la innovación está por todas partes en la región. Es increíble ver esto. En el Perú, el premio anual de Ciudadanos al Día sobre la innovación en el sector público, pues es cada vez más un éxito por tantas propuestas y tantas ideas. En Brasil, van a escuchar también la experiencia del Brasil, muchos de los funcionarios tomaron las riendas de la innovación para acelerar la transformación digital del Estado. Por ejemplo, en el último año se digitalizaron más de casi 1.000 trámites federales, de los casi 4.000 trámites federales que cuenta Brasil. Y se espera que a 2022 se podrá tener todos los trámites digitales de punto a punto en un portal único de servicios públicos en Brasil. Entonces ahí vemos que, que, que se puede acelerar estas transformaciones. No sé si hay algunas, Marisabel, que levantaba la mano, pero no sé, me dicen si tomamos las preguntas aquí o si quieren intervenir en esto, ¿no? Carlos, al final vamos a tener un espacio para las Buenísimo. preguntas, así que yo estoy tomando ya nota para hacerte las preguntas junto con Yolanda. Gracias. Dale, gracias. Muy bien, ¿no? Yo creo que también estaba hablando de cómo pues, desde el Estado se está innovando para mejorar la calidad de servicios y también lo hemos visto durante la pandemia. Estas innovaciones han permitido tener mejoras muy rápidos en servicios públicos claves. Por ejemplo, aquí en Colombia se desplegó un sistema de pagos digitales para poder realizar las transferencias de emergencia a la población más vulnerable que necesitaba estas transferencias durante esta crisis y de manera, digamos, touchless, sin contacto físico, ¿no? Hay que reconocer también que, digamos, la digitalización y la tecnología siempre han sido parte de la modernización del Estado. Desde los años 90, recordarán que hablábamos mucho de la automatización de muchos procesos administrativos, en particular en temas de finanzas públicas, de administración tributaria y aduanera, de compras públicas. Pero creo que lo que está cambiando y lo que vemos cambiando, no solo en América Latina, pero también en todo el mundo, es que digitalizar el Estado pasa a ser de una preocupación, digamos,
por la modernización interna de los procesos administrativos a una preocupación por modernizar y agilizar la relación entre el Estado y el ciudadano y poniendo al ciudadano al centro del proceso de reforma del Estado. Creo que aquí es realmente lo que estamos viviendo también en esta crisis, que, es, que nos lleva a esta oportunidad de repensar cómo se moderniza el Estado. Entonces, como le decía, hay realmente un apetito muy fuerte, dinámico, de innovación desde dentro del Estado. Y en los últimos 10 años hemos visto laboratorios de innovación digital surgir en varios gobiernos y entidades públicas, en particular en las ciudades, como el laboratorio de la PCM ahora, el flamante, pero también el laboratorio de gobierno de Chile u otros laboratorios. También vemos surgir nuevas maneras de innovar, una de las cuales que también nos apasiona es ver cómo algunas veces las startups digitales se están uniendo con las burocracias para trabajar juntos en resolver problemas de la gente. Y estas alianzas público-privadas entre startups y burocracias, lo que llamamos las GovTech, están surgiendo con mucha fuerza en muchos países, por ejemplo en Brasil, donde ya son con soluciones ya muy avanzadas. Entonces ahí vemos realmente ese afán, esa voluntad de innovación dentro de la administración. Y creo que el tercer gran cambio que aquí, la tercer gran transformación que hemos visto y que ustedes también ven en todas sus realidades cotidianas, tiene que ver con el hecho de que las barreras o los frenos a la transformación se bajaron, ¿no? En términos de barreras, digamos, legislativas, institucionales, presupuestarias, pero también culturales, en términos de la demanda que hay en los diferentes sectores del Estado, de las entidades públicas, por apalancar innovaciones digitales, por apalancar todo lo que la tecnología hoy nos permite. Y eso también lleva un poco más de presión en términos de que mismo dentro de la administración hay también mucho más demanda por esta transformación. Y lo que es interesante también en lo que vemos surgir ahora en la región y en el mundo, en los planes de reactivación económica para después de la crisis que ojalá vengan pronto, pues digamos, esta agenda digital es parte importante de la agenda de reactivación. O sea, el mensaje que tenemos, que los gobiernos están dando, que los países están dando, es que estos cambios, esta aceleración está aquí por quedarse, no hay marcha atrás. Y también vemos que entonces hay una integración de la agenda digital en las agendas de recuperación y reactivación económicas, y también una inversión cada vez mayor en esos habilidades transversales a la transformación digital, que antes eran difíciles de llevar a cabo por razones políticas, igual por razones más históricas. Por ejemplo, el tema de la identidad digital única y universal. Ahora Brasil, lo van a escuchar creo que mañana durante este bootcamp, decidió ir adelante por una identidad digital única, la interoperabilidad de los sistemas de información entre las entidades del Estado, la gestión de la información, y también vemos también temas como las políticas de datos, no solo de los datos abiertos, pero la gestión de los datos públicos, son ahora temas que están en la agenda política en términos de acción. Y creo que he visto también varios de ustedes del sector justicia, muchos mismos de los poderes judiciales en la región también están iniciando procesos de transformación, cuando la justicia, pues, igual era el sector más, digamos, atrasado en su transformación digital. Y entonces esto también nos trae a varios de los países con varios desafíos y nuevas preocupaciones para las políticas públicas. El debate hoy en día sobre la política de datos, la gobernanza de los datos para lograr este balance entre la privacidad y la protección de los datos personales de un lado, pero también del otro lado el uso efectivo pero ético de los datos públicos para dinamizar las economías, es un tema recurrente en muchos países, y son nuevos temas que también la pandemia y la aceleración digital nos trajo. Vemos, por ejemplo, mucho debate sobre la necesidad de marcos éticos para las políticas de datos y el uso de la inteligencia artificial dentro y para el sector público. Colombia, por ejemplo, acaba de aprobar un marco ético para el uso de la inteligencia artificial en su sector público, y otros países, como por ejemplo en España, están desarrollando cartas de derechos digitales para, digamos, reglamentar
manejar, digamos, el uso de los datos en el sector público o por el sector público. Entonces hay nuevos riesgos también que manejar, nuevos temas que mitigar en esta transición digital, ¿no? Y creo que por eso hay tres principios rectores que también guían muchas de estas reformas y que son útiles. Porque, como le decía al principio, la transformación digital es más transformación que digital. Es más sobre cómo se transforma el Estado y la acción pública para responder a las expectativas de los ciudadanos en un entorno digital, en un entorno muchas veces virtual, que ojalá no sea para mucho más, ¿no? Y entonces la transformación digital no es un fin en sí, pero es un medio para lograr mayores transformaciones. Y entonces la pregunta clave que ustedes, que nosotros tenemos todos que hacernos es, ¿qué transformación queremos perseguir? ¿Para qué? ¿Cuál es su visión del cambio? ¿No? Y desde el banco, desde que creamos la Dirección de Innovación Digital del Estado, nos planteamos esta reflexión, o sea, toda esta transformación digital, ¿para qué al final? Y creo que hay tres principios rectores que nos pueden ayudar en pensar por qué hacemos todo esto, por qué se impulsa todo esto y mantener ese norte. Digamos, el primer principio o este principio rector que nos puede ayudar es el tema de la simplificación, ¿no? De lograr que tengamos estados que sean más simples y más ágiles. Y para América Latina esto es un desafío muy grande porque pues, tenemos una tradición administrativa, burocrática, que todo problema que vemos se resuelve por una norma y entonces se multiplican las normas que hacen que todo esto se vuelva muy complicado, ¿no? Entonces tenemos que trabajar por simplificar el Estado, simplificar el acceso de los servicios públicos a los ciudadanos a través de portales únicos del Estado, por ejemplo, ¿no? Que es una gran innovación que muchos de los países están llevando a cabo, como el Perú. También Yolanda nos contará seguramente la historia, la experiencia de México, que fue pionera en la región en este portales integrados de servicios públicos, donde básicamente son ventanillas únicas, donde el ciudadano puede tener acceso a todos los servicios públicos en un solo lugar. Pero también, más allá digamos, de digitalizar este proceso, hay también que simplificar y también repensar por qué y cómo regulamos para atacar el flujo de normas que te crea esta complejidad administrativa. Y por eso la digitalización de los trámites, por ejemplo, debe ir de la mano con la simplificación normativa. Son dos caras de la misma moneda para realmente lograr un Estado que sea más simple, pero también que sea más ágil. Creo que aquí hay un cambio de nuevo cultural, ¿no? Porque realmente tenemos ese reflejo en muchos países de la región de una tradición legalista, ¿no? Realmente que todo problema se resuelve con una norma, pero no, muchos problemas se resuelven con cambiar comportamientos, ¿no? El segundo principio que también nos ayuda mucho en esta transformación es lograr estados que sean más cercanos al ciudadano, o sea, más volcados al ciudadano y sus necesidades. Y básicamente un Estado que sirva al ciudadano, no los ciudadanos que tengan que servir al Estado. Y eso también requiere un Estado que sea más proactivo en las necesidades que tengan los ciudadanos, que sea más intuitivo en términos de cómo se relaciona con el ciudadano, que sea más predictivo en las necesidades de los ciudadanos. Y para ello se requiere una serie de reformas que muchos países de la región están realmente impulsando de manera agresiva, como en el Perú, como ustedes están llevando a cabo, que tienen que ver con digamos, los bloques que se necesitan para que un Estado sea más cercano y proactivo. Por ejemplo, le había mencionado el tema de la identidad digital o la autentificación digital de los usuarios de los servicios públicos. Ese principio, que es un principio, digamos, rector muy importante, muy poderoso, pero también un principio muy difícil de llevar algunas veces a la práctica, lo que se llama una sola vez. El hecho que el Estado nos pida una sola vez un documento administrativo y que luego se las arregle entre entidades para compartirlo sin pedirlo de nuevo al ciudadano. Esto realmente vamos a ver durante este bootcamp, es un tema muy importante, pero también muy desafiante. Otra de las reformas que están llevando a cabo tiene que ver con la carpeta ciudadana, es una carpeta virtual en los cuales los ciudadanos podemos tener todos nuestros documentos administrativos de manera segura para poder luego compartir según
sea necesario. Y muchos de estos principios se deben trasladar a políticas públicas específicas, por ejemplo, de protección social o de programas sociales. En Brasil, vamos a escuchar seguramente esta historia también, muchas de las reformas que han llevado se han centrado en esas necesidades de las personas, por ejemplo, con soluciones biométricas a la atestación de fe de vida, que como ustedes todos saben, tiene que ver con esa certificación de vida para poder cobrar los beneficios de las pensiones, y lo han hecho de una manera biométrica que permite así al pensionista no tener que desplazarse para recoger su beneficio o para mostrar o demostrar su vida, y que también no esté expuesto a contagio. En México también, y Yolanda también nos contarán, pues ha sido brutal porque uno de los primeros documentos administrativos que han digitalizado de punto a punto ha sido la partida de nacimiento. Y eso es muy importante porque muchos de los procesos administrativos hoy en día tienen que ver con actas de nacimiento, actos administrativos de nacimiento, porque es el primer documento, el documento administrativo más demandado, muchas veces porque muchas entidades piden ese documento para realizar otros trámites. Eso quiere decir que el ciudadano tiene que conseguir una partida de nacimiento para ello, ¿no? Y muchos de estos trámites se hacen por esa necesidad. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo hace unos años también demostró que una manera de no tener más filas para realizar los trámites es enfocarse en esos trámites de mayor uso, como son la partida de nacimiento, y como México lo hizo ya hace un par de años, ¿no? Un tercer principio también rector que también es útil tener en mente tiene que ver con, digamos, la transparencia. La transparencia porque genera confianza entre el Estado y el ciudadano. Y hemos hecho en muchos países muchas reformas de gobierno abierto para fortalecer la integridad de los servicios públicos, pero digamos la apertura por defecto que la transformación digital hoy permite, pues es un cambio fundamental en esta agenda. Pasamos igual de un enfoque en transparencia para pedir una rendición de cuentas, para la consulta, para el control, a una segunda generación donde ahora la apertura es más que transparencia, es participación ciudadana para co-crear políticas públicas, para resolver problemáticas públicas y así agregar valor a lo público. Realmente hay un cambio aquí de paradigma, un cambio de principios rectores en la agenda de apertura o de gobierno abierto, si quieren, porque la tecnología se está convirtiendo pues, en un aliado crítico de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, y hemos visto que la corrupción sigue siendo un riesgo muy importante en muchos países de la región, por ejemplo, en todos los casos que hubo en muchos países sobre las compras de emergencia para aparatos sanitarios y medicamentos contra la emergencia, contra la pandemia. Y entonces por ejemplo, muchas de las entidades de control, de las contralorías, están utilizando cada vez más estas nuevas herramientas digitales de analítica de redes, analítica de datos, para detectar, prevenir y descubrir actos de corrupción. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Brasil con la Contraloría, que tiene una herramienta que se llama ALICE, de analítica de datos de contrataciones públicas, para poder detectar, por lo menos, pues, algunas veces detectar, digamos, irregularidades que hay que verificar, o prevenir actos de corrupción. En Colombia, la Contraloría General de la República también tienen herramientas de ese tipo que llaman Océano. Pero como les decía, lo que vemos en esta agenda de gobierno abierto es que hoy en día, pues los ciudadanos a través del gobierno abierto, de los datos abiertos, no solo quiere controlar al gobierno, pero quiere contribuir al gobierno, quiere co-crear y buscar soluciones con las entidades públicas para poder mejorar esa calidad de servicios públicos. Tres maneras también de innovar que les quería compartir, que nos parece desde el banco tener siempre en mente cuando pensamos en innovación y transformación digital. Y la primera es que hay que empezar por el problema, no por la solución.
muchas veces la tentación en los temas de transformación digital es empezar por una nueva tecnología, tener una solución que igual tuvo cierto impacto en un contexto y querer aplicarlo en otro contexto, en otras políticas. Y creo que esto es un error muy importante que se tiene que prevenir en términos de no hay que empezar por la solución, hay que empezar por el problema. Identificar muy bien el problema y trabajar con la entidad dueña de ese problema y responsable de su resolución para poder experimentar con los usuarios también soluciones potenciales, pero también para redescubrir, para descubrir el problema original. Entonces, realmente empezar por el problema y también con soluciones que también sean escalables. Creo que se acabó digamos, la época, la era de los pilotos. Hay que escalar muchas de estas soluciones porque, porque así se requieren. Y entonces, cuando se trabaja en experimentos, siempre pensar en la escalabilidad de estas soluciones. La segunda manera de innovar que esta transformación digital nos permite es de innovar centrándose en el ciudadano, porque digitalizar realmente no basta ya. Hay que simplificar, hay que repensar los procesos administrativos y hay que repensarlos desde la perspectiva del ciudadano. En el bootcamp vamos a ver estas experiencias de cómo podemos repensar procesos administrativos, políticas públicas, partiendo de la experiencia de los usuarios y sus trayectorias dentro de la administración para conseguir un derecho o un servicio, ¿no? Porque al final, un trámite, al final es un proceso para conseguir un derecho o cumplir una obligación. Y es la responsabilidad del Estado de hacerlo que sea más amigable al ciudadano. Muchos países del mundo que están también llevando a cabo no solo, digamos, reformas de los servicios públicos en la experiencia de usuarios, y vamos a tener una sesión sobre eso, pero también centrar, por ejemplo, la manera de organizarse y de organizar sus servicios públicos en torno a los grandes hitos o momentos de vida de los ciudadanos. El nacimiento, casarse, tener hijos, comprar casa, todos estos actos que son actos de vida que permiten, pues, a las diferentes entidades públicas tener que reorganizarse en función de estos eventos de vida. En países mismo de África como en Túnez se están también llevando a cabo la reorganización de los servicios administrativos en función de estos grandes hitos de vida. Y, y también una tercera manera de innovar tiene que ver con enfocarse y empezar con lo local. Y me agrada mucho ver que en este bootcamp realmente todas las regiones del Perú están representados, sobre todo Piura, que se conoce mucho, Arequipa, Puno, Cajamarca, Cusco, que también le tengo mucho cariño porque me casé en Cusco, la verdad. Y cuando me casé en Cusco, los trámites de matrimonio todavía eran y siguen siendo en papel en la municipalidad de Cusco. Entonces eran igual otros tiempos, ¿no? Pero realmente empezar con lo local, ¿no? Enfocarse en lo local, porque al final el ciudadano quiere muchos de sus, digamos, exigencias de cambio tienen que ver con su vida cotidiana. Y mucho de la vida cotidiana de la gente está determinada por las políticas municipales, por los servicios municipales. Y a mí siempre me impresionó mucho el dinamismo y la creatividad que vemos en todos los latinoamericanos, y en particular los jóvenes urbanos, en ciudades y municipios de toda la región. Por ejemplo, más al sur de ustedes, en Córdoba, en Argentina, pues hay también todo un dinamismo muy fuerte del ecosistema de innovación local para resolver problemas locales, ¿no? Y muchas veces también apalancando el sector privado a través de los innovadores de las startups digitales. En el México de Yolanda, también Guadalajara, un país, una ciudad que también llevó muchas innovaciones adelante con soluciones como visor urbano que han permitido a la municipalidad gestionar su cadastro municipal de manera mucho más efectiva. Pero realmente empezar por lo local, ¿no? Empezar por los problemas que la gente real tiene a nivel local. Y eso creo que estos tres principios de empezar por el problema, centrarse en el ciudadano y enfocarse en lo local nos permiten también un poco dirigir esta innovación digital.
a modo, yo ya concluyendo ahí, Marushka y Yolanda, pues de nuevo quisiera volver a mis paisanos franceses, porque yo soy de Francia, y lo que solía decir el pintor Henri Matisse hace más de un siglo, decía que la creatividad requiere coraje. Y creo que aquí también en este bootcamp vamos a reconocer el coraje de todos ustedes que nos están escuchando, todos ustedes que están haciendo estas reformas, impulsando estos cambios, el coraje que ustedes tienen en impulsar todo este cambio que realmente, como en mi pequeña presentación quería un poco resaltar, empieza por la gente. Hay que pensar en la gente y esta transformación la lleva la gente, no la tecnología. Y también tenemos que manejar nuevos riesgos, y esto es una preocupación desde el banco muy importante en términos de la brecha digital. El riesgo de brecha digital no solo en términos de acceso y de habilidades digitales, pero muchas de las políticas públicas que estamos construyendo sobre base de estas innovaciones digitales se basan en datos. Y si tú desde de tu vida cotidiana no generas datos, puedes desaparecer. Entonces, la desigualdad de datos, la desigualdad digital, también hay un riesgo que sea parte de las desigualdades de América Latina, que nos siguen y nos persiguen todos estos años en términos de un mundo a dos velocidades en la región y la exclusión que esto requiere a mucha de la gente. Y el segundo tema que creo que también nos preocupa mucho desde el banco es que también tenemos que trabajar en nuevos derechos. No solo digitalizar los derechos del mundo análogo, pero pensar qué derechos necesitamos en el mundo digital. Aquí la experiencia de España y la Carta de Derechos Digitales que se está impulsando es muy importante. La UNESCO está también trabajando en una Declaración Universal de Derechos Digitales, de Derechos Humanos Digitales. Porque al final la reconstrucción requiere reconstruir el pacto social o construir el pacto social en muchos países de la región. Y al corazón de este pacto social está el pacto digital. Y no puede haber un pacto digital sin una transformación digital que sea inclusiva y que sea ética. Y creo que ahí realmente el tema de qué derechos y cómo organizar nuestros derechos humanos en el área digital va a ser una preocupación en esta nueva década digital también, en términos de poder balancear todo lo que nos trae esta transformación, pero también todos los derechos que necesitamos como ciudadanos, como individuos, que sean respetados y que también sean apalancados de cierta manera. Entonces, con esto les quería dejar estas reflexiones. Súper contento de estar con ustedes, súper motivado de ver tanta gente aquí conectada y interesada en participar. A disposición también, como siempre, y de nuevo, Marushka, y a todo el equipo de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM y todos los que nos escuchan, muchas felicitaciones realmente por todo este impulso, estas reformas, estos cambios que están llevando para lograr un Perú mejor y que sea para todos. Muchas gracias, Muchas Carlos. gracias. Muchísimas gracias. Vamos a abusar de tu tiempo con algunas preguntitas. Tenemos varias preguntas en el chat y además en el preguntas y respuestas. Por ejemplo, preguntas que abordan lo local. Hay personas de Yurimaguas, de Huancavelica, de Ayacucho, que también se han conectado, como bien has comentado, de todas las regiones del Perú, lo cual resulta bastante importante porque significa que vamos calando a nivel nacional estos conceptos y esta necesidad de avanzar en la resiliencia digital, en la innovación digital, en la transformación digital. Tenemos preguntas sobre lucha contra la corrupción, cómo es que se incluyen los grupos lingüísticos diferentes. Entonces, vamos a resumir en una pregunta que, de mi lado, y luego vamos a pasar con Yolanda, que también nos acompaña. ¿Cómo consideras que podemos apalancar esta innovación digital, este proceso de transformación digital en las regiones, ¿no? En lo local? O sea, tenemos de todas las regiones del Perú, lo máximo que te hayas casado en Cusco. Cusco es, no sé, una de las ciudades más místicas en nuestro país. Encantadísima de conocer esto. Entonces, ¿cómo consideras que podemos llevar esta transformación hacia lo local? ¿No? Lenguas originarias, algunas dificultades en conectividad, ciertamente algún tema de inclusión importante, lo que has comentado, ¿no? De inclusión. Te dejo con esa pregunta, a ver, Carlos. Sí, no, una súper pregunta y una súper preocupación. Creo que realmente recoge un poco ese punto de empezar por lo local, ¿no? En el sentido de que muchas políticas públicas, que sean nacionales o municipales, pues tienen una incidencia local. Y realmente si nos damos la vuelta como entidades públicas para poder pensar en qué servicios necesita la gente
que pueden ser resueltos a nivel local, pues es una manera de empezar. Yo creo que al mismo tiempo, creo que el desafío que tenemos en muchos países es que cuando hablamos de local tenemos dos mundos en América Latina. Tenemos las grandes ciudades urbanas. América Latina es la región más urbanizada de todo el mundo. Entonces, claramente, ciudades como Ciudad de México, como Sao Paulo, como Buenos Aires, como Bogotá, como Lima, hay unas realidades que son totalmente diferentes de la de Cusco o de los pequeños municipios. Y tenemos dos mundos totalmente diferentes. Y lo que uno le llama la atención es que en muchas de las grandes ciudades de América Latina hay una innovación brutal. Muchas de las cosas empiezan en lo local. Las buenas ideas en particular empiezan en lo local. Pero también hay otro mundo de los pequeños municipios que no siempre tienen las capacidades, que necesitan apoyo, digamos, más estructural del gobierno central. Eh, por ejemplo, en el Perú, el programa de incentivos municipales puede ser un instrumento a través del cual el gobierno nacional pues ayuda a los gobiernos municipales pequeños, chicos, a desplegar soluciones que sean baratas. Aquí lo que me llama la atención es que muchas veces, en particular en el mundo digital, muchas de estas soluciones locales también requieren requieren no solo nuevas maneras de pensar el problema, pero también nuevos socios, ¿no? Y vemos que en muchas localidades, en muchas municipalidades, hay mucho, digamos, actividades de la juventud digital de hoy en día, estos startups digitales que surgen en todas partes, que empiezan a trabajar con las municipalidades para resolver problemas muy concretos. Les voy a contar la historia de esta startup que se llama Muni Digital, una startup argentina muy interesante, que se empezó, por ejemplo, a ayudar el municipio a la gestión de los árboles en el municipio, que parece una tontería, pero que es parte digamos, de la calidad de vida de los ciudadanos, y que les permitió ver igual riesgos de corrupción en la gestión, que no plantaban tantos árboles, que la empresa que el municipio contrató para gestionar los árboles igual no plantaba tantos árboles que decía plantar, pero también poder ver que cuando hay un ciudadano que dice, oye, este árbol se cayó, hay que recogerlo o reemplazarlo, también le permitía desplegar esa solución. Entonces, también en esos contextos tenemos que tener también soluciones simples, sencillas, muy acotes a la realidad local, y con empresas que sean algunas veces también ayuden en ese problema. Pero creo que la mayor dificultad que tenemos es estos dos mundos, cuando hablamos de lo local, entre las ciudades, lo urbano, y los pequeños municipios. Y creo que no hemos encontrado la solución en particular efectivamente para poder apoyar a los pequeños municipios en su transformación digital. Creo que por ahí tenemos un gran reto y el hecho de que estén presentes aquí nos hace ratificar nuestro compromiso con cada municipio, con cada gobierno regional, y hacia eso vamos. El reglamento de la Ley de Gobierno Digital da espacios para compartir nube, compartir tecnología. Ahora Yolanda tiene una pregunta para ti. Yolanda. Claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este primer Bootcamp, un programa muy intenso, lleno de mucha pasión hacia un tema que compartimos todos, que es cómo poner la tecnología al servicio de las personas. Y Carlos nos compartía algo que es muy importante en términos de cooperación y de alianzas. Y a mí me gustaría, Carlos, que aprovechando toda la experiencia que tú tienes trabajando en organismos internacionales, compartieras con la audiencia cómo podemos capitalizar mejor esa cooperación internacional, cómo generar sinergias, qué tipo de instrumentos existen que estén disponibles para fomentar este trabajo abierto y colaborativo, tanto entre diferentes regiones en el marco del Perú, pero también entre diferentes países en la región. No, gracias, Yolanda, y también tengo que también he compartido una institución multilateral como es el Banco Interamericano de Desarrollo, que hace un trabajo espectacular ayudando al Perú. Y creo que en esta crisis todos los multilaterales pues nos hemos puesto las pilas, nos hemos movilizado para poder ayudar a los países, tanto en la respuesta de emergencia, de la emergencia sanitaria en ella misma, pero ahora también en la reconstrucción, en la recuperación después de la crisis. Y realmente ahí hay algo que cambió muchísimo en la agenda digital, es que lo que antes era un sector, digamos, y something, se ha vuelto una preocupación transversal.
transversal a la administración y por ende también transversal a las entidades multilaterales, que ahora el apoyo y digamos, la capacidad de escucha es mucho más fuerte que era antes. Entonces ahí hay una oportunidad también de capitalizar esto. Y creo que, como bien decías, Yolanda, un valor de los bancos multilaterales o otras instituciones multilaterales, más allá de lo financiero, creo que es el poder ser puente de conocimiento para compartir experiencias. Creo que hemos hecho muchísimo y muchas de las instituciones que trabajan con el Perú, como nosotros en la CAF, como el BID, el Mundial, el PNUD, muchos están trayendo estas experiencias, estos espacios de compartir. Hemos visto en el Perú que como países como Corea también son socios clave de esta agenda de innovación y transformación digital, que también permiten compartir las buenas experiencias. Creo que ahí yo diría que hay igual un riesgo y algo que falta, ¿no? El riesgo es de esa tentación de replicar una solución de un país en otro país sin pensar cómo se ajusta a esa realidad. Y en particular en el mundo digital también hay un hype, ¿no? De lo último es siempre lo mejor, ¿no? Y algunas veces uno tiene que empezar por lo básico primero, lo esencial primero, antes de poder ir a soluciones que están hechas en otros contextos. Y vuelve al punto de Marushka, en particular en los pequeños municipios hay que empezar por muchas de estas soluciones básicas. Uno no puede tener una identidad digital si no tiene un registro civil que funcione bien, ¿no? Entonces hay ese tema de que sí, la tecnología te permite hacer ese salto, este leapfrog, pero hay que tener cuidado de no replicar de manera automática soluciones que no son ajustadas a nuestras realidades De acuerdo. multiculturales. Sobre todo cuando vamos hacia las regiones, Carlos, ¿no? Mira, muchas preguntas más al respecto de las comunidades peruanas, poblaciones vulnerables. Existe toda una iniciativa del Banco de Desarrollo para Latinoamérica, de la CAF, alrededor del GovTech. Acaban de lanzar el observatorio. Quisiera robarte un minutito para que nos cuentes sobre el observatorio que se ha lanzado e ir dándole el cierre a esta presentación tuya. Sí, no, gracias, ¿no? De nuevo, lo local y ajustarse a las realidades es clave. Nosotros de CAF pues estamos impulsando ese trabajo de GovTech, que no es la tecnología de gobierno o el gobierno digital más como se entiende, pero es realmente un matrimonio que no tenía que suceder entre las startups innovadoras y las burocracias con sus digamos, idiosincrasias que hacen que son dos mundos que no se hablan muy bien. Y ahí lo que vemos en muchos países de la región, inclusive en Perú, es realmente esta voluntad de querer poner el Estado en modo startup, trabajando con las startups, no solo las soluciones que te traen, pero la mentalidad que te traen, la mentalidad de experimentar, de proponer productos viables, y si no son viables, pues qué pena, ¿no? Y creo que ahí ese apetito al riesgo, a la innovación, a la experimentación, esa mentalidad que te trae la startup en el Estado es muy apasionante, porque creo que hay una oportunidad ahí de realmente poner nuestras burocracias en ese modo un poco más startups para poder tomar mayor riesgos. Lo que sí, y creo que un desafío que tenemos es aceptar el riesgo y también compartir experiencias de lo que no funciona. Porque la tasa de fracaso es alta en las startups y en ese mundo de la innovación digital en el sector privado, pero en el sector público esto es mucho más complicado y en nuestro trabajo lo que vemos y lo que intentamos trabajar es cómo la compra pública puede ser parte de la solución, pero también es parte del desafío que resolver. Pero ahí vemos realmente dos mundos que se están encontrando y desde CAF, desde el banco, queremos también un poco ver cómo multilaterales, como decía Yolanda, podemos ayudar a mitigar el riesgo que estos actores están tomando, interviniendo tanto del lado de la oferta de la startup como de la demanda de los gobiernos para poder que se crucen y que trabajen juntos. Y lo estamos haciendo con varios países y también empezando con Perú también. Carlos, muchísimas gracias. Se nos ha quedado cortito el tiempo. Estamos aquí con Yolanda con una serie de preguntas, así que luego te vamos a molestar. Sabemos que ya tienes
conversar. De verdad, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Vamos a compartir esto con todos los presentadores y también con todas las personas que están participando. Desde ya, nuestro agradecimiento a la CAF y todo el acompañamiento que nos vienen dando en este gran impulso a la transformación digital del país.